sistema. Arrancamos presentando a nuestros invitados. Claro que sí. Vamos con Enrique Romero, analista geopolítico. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Belén? Bienvenido. Alan, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Francisco Baliar, ex tripulante del Área San Juan en el periodo 1986-1993. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Belén. Alan. Después le voy a pedir que nos muestre las medallas que cuelgan sobre su campera, ¿eh? ¿Cómo no? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, y seguimos No, por aquí favor. presentando a los invitados del día de hoy. Ramón Garcés, él es politólogo y ex combatiente de Malvinas. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Covelli, él es capitán de ultramar y rescatista. Estuvo aquí en Cuestionados. Su aporte Sí. al debate es por demás importante, así que una vez más, bienvenido. Muchas gracias. Y Luis Franco, él es piloto militar y civil profesional, periodista aeronáutico, director de la revista Aeromarket y economista. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bien. A ver, preguntarle a Enrique, ¿no? Respecto a estas hipótesis que tanto se han mencionado. Están las que tienen que ver con un accidente o una falla del submarino, pero están también las que entran en la catalogación, si se quiere, de hipótesis o teorías conspirativas. Y ahí entra el factor Malvinas. Sabemos Sí. que a fin de año, creo que fue los primeros días de noviembre, hubo ejercicios militares. Es en así. Malvinas. Pero si antes me dejas hacer un comentario Sí. con respecto a la introducción, la apertura de este programa. Sí. Estábamos viendo caras de marinos que a partir de ahora son héroes de la patria, que dieron su vida, si se confirma esto, y que pasan a custodiar, sumados a los héroes de Lara General Belgrano, permanentemente nuestra soberanía, estén donde estén. Y teniendo en cuenta esto, hay que ser muy respetuoso a la hora de conjeturar teorías. Lo que hago yo simplemente sumar elementos que los leo en los diarios. A ver, yo no soy ni un agente secreto, ni tengo acceso a los secretos de Estado, ni nada. Simplemente noticias que salen en los diarios y a mí me llama la atención, y si las ponemos todas juntas, uno puede llegar a armar una hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Y acá hay una confluencia de ejercicios militares, todos planificados más o menos para las mismas fechas, por distintas potencias militares y nuestros países del Cono Sur. Voy a hacer la enumeración cronológica. Primero, el Congreso en julio recibió un pedido del Ejecutivo para que se autorice un ejercicio conjunto con la Marina del Brasil consistente en el rescate de un submarino. Sí. Y el Ejecutivo proponía que este submarino sea el Ara San Juan. Esto no fue aprobado por el Congreso, entonces ese ejercicio se suponía que no se podía hacer. Otro pedido que le hace el Ejecutivo al Congreso consistía en la autorización para que la Armada participe en un operativo conjunto con la Marina de Chile, la Marina de los Estados Unidos y la Marina de Inglaterra, que se iba a llamar Cormorán, y que eran ejercicios navales en aguas del Atlántico Sur. Tampoco fue aprobado El Reino por Unido, el imagino, Congreso. Enrique, utilizando los medios que tiene apostados en Malvinas. Sería un poco insólito que podamos Evidentemente. nosotros consensuar. y coordinar Evidentemente un no van a ejercicio con ellos. mandar desde Londres la flota, eso estaba claro ya también. Eso se iba a llamar Operativo Cormorán. Tampoco fue autorizado por nuestro Congreso. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no se hace el ejercicio o que lo hacen los otros países? Bueno, los otros países tienen total libertad de hacer lo que quieran. Si el Congreso no autoriza un movimiento de tropas, ese movimiento de tropas entiendo yo que no se tiene que hacer. Y si se hiciera, alguien que lo autoriza está cometiendo un delito. Si esto fuera así. Otro ejercicio que aparece: Chile en conjunto con la Armada de los Estados Unidos. También todo para esta fecha, fines de octubre, principios de noviembre, todo coincidía. Realizan un ejercicio que consistía en el rescate de un submarino hundido, que fue exitoso para ellos el ejercicio. El submarino que participó fue el O'Higgins de la Armada de Chile, y ellos, con la famosa campana Macán de la que tanto se habla ahora, lograron rescatar a los supuestos tripulantes siniestrados en ese supuesto siniestro,
y el ejercicio fue exitoso. O sea, ejercicios con submarinos hundidos en Chile, ejercicios con submarinos hundidos que se querían hacer con Brasil, ejercicio conjunto con todas estas armadas en el Atlántico Sur. Y lo más llamativo de todo, Inglaterra anunció que para estas fechas también iba a hacer una serie de ejercicios militares en Malvinas consistentes en lanzamientos de misiles y participación de submarinos nucleares. La noticia del diario fue también en estos días que Gran Bretaña instaló en Malvinas una cúpula antimisiles. Yo me pregunto, para defenderse de los misiles de quién, qué tipo de ataque estarán esperando en Malvinas. Tal vez Kim Jong-un tiene identificado como blanco a Malvinas, o el ayatollah Khomeini, pero los ingleses, a la hora de evaluar sus hipótesis de conflicto, su primera hipótesis de conflicto en lo que tiene que ver con el Atlántico Sur es un ataque argentino a Malvinas, y así lo reflejaban los diarios un mes atrás, ingleses, y te hablo de medios como The Guardian, The Telegraph, ¿Cuándo, The Daily Quique? Mail. ¿Cuándo? Un mes atrás, Ahora. que temían en Londres un ataque argentino de generales rebeldes. Mirá el grado de locura, obviamente que esto era información falsa para alimentar a la opinión pública británica que acepte Es propaganda, la autorización tratar de disuadir la atención del Brexit y que está pasando acepte allá también un aumento de presupuesto, un gasto militar para Malvinas, ¿no? A ver, hablamos el debate. Sí, Covelli está de acuerdo con lo que está exponiendo Romero. Para mí la teoría más probable es la falla mecánica y falla humana. Claro. Falla humana sobre todo. Hay una pregunta muy interesante que hicieron ustedes, Alan, Belén, en cuanto al Estado, se le preguntaban a Francisco, que por supuesto no sabe ahora en qué estado. Ahora, si se quiere tener un indicio de en qué estado estaba la San Juan, ¿sabes cómo se puede hacer? No. Parar toda la flota de la Armada, una vez que pase esto, a puerto, inspectores, auditores de exteriores, revisar todas las unidades de la Armada y ver en qué estado está. Y pero un detalle, lo que pasó hoy, noticia chiquita en el diario de hoy, un Hércules de la Fuerza Aérea tuvo un aterrizaje de emergencia porque se le incendió el motor. ¿En qué estado estaba ese Hércules? Si estaba tan bien como dicen, ¿por qué despegó? Evidentemente, te apoyo en esta teoría. Todas las Fuerzas Armadas, todo el material de las Fuerzas Armadas tiene que ir a inspección ya. Se para todo, se Pero hace inspecciona falta todo y ya está. hacer una inspección para saber el estado en el que se encuentra la flota. Si vos parás todas las unidades y tenés novedades importantes de falta de mantenimiento de las unidades, entonces Claro, es significa un que indicio no. cierto que el Lara San Juan también. Si están todas las unidades bien en perfecto estado, y bueno, entonces el Lara San Juan también. Por supuesto, lo mejor es encontrar, y hay que encontrar el submarino. Hay otro eje también que hay que tener en cuenta. Sí, que hay que tener en cuenta y hay que preguntarle seguramente acá a Quique Romero, nuestro especialista, qué pasa con China. Bueno, evidentemente China en esto, todo indicaría que no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Se habla mucho de la base china que hay en Patagonia, sí, bueno, hay un acuerdo secreto que todavía la opinión pública lo desconoce, yo también, todos lo desconocemos, que es qué es lo que negociaron desde el gobierno anterior con los chinos para permitirles tener esa instalación ahí. Está claro que nunca lo vamos a saber hasta que no se develen cuáles son los secretos de Estado que encubren ese acuerdo. O sea, yo a China lo descartaría. ¿Y por qué, como dice el Graf, no ayudó en la búsqueda a China? Y ¿O no colaboró? evidentemente está lejos, no tiene presencia de submarinos, ni de naves, ni de nada en esta zona, cosa que me llama mucho la atención, como si inmediatamente acudieron buques ingleses, por ejemplo, uno que se llama Protector, un Está buque bien, inglés pero llamado recién Protector planteabas es el algo primero que acude. De que China está lejos. China Rusia está lejos. también está lejos. Rusia también está lejos, y vos fíjate cómo tardó la ayuda rusa en llegar, es la que más tarde llegó, pero hay un detalle con la ayuda rusa que es interesante a tener en cuenta. Ellos tenían en el norte de África una embarcación haciendo este tipo de exploraciones submarinas. El mini submarino lo subieron a un avión, lo trajeron para acá, y ese submarino lo embarcaron en un buque de la Armada que se llama Arapuerto Argentino, que es casualmente una de las últimas unidades que se incorporó a la Armada, y es un buque ruso,
si se lo compramos a los rusos, y si los rusos saben manejar su buque, su submarino... Sí, a ver, todo. volviendo al factor China, ¿no? Porque estamos aquí considerando las distintas hipótesis. Ya sabemos a cuáles le damos más entidad, que es a la posibilidad de un accidente. Hablamos de la hipótesis de conflicto de Malvinas. Pero es una locura pensar que China pueda habernos bombardeado, torpedeado el San Juan, digo, para defender los recursos que nos están saqueando. Sí, para mí esa hipótesis, la hipótesis china, sí, es la más descabellada de todas. Existe, hay que... Yo, a ver, no descarto a ninguna. Sócrates decía que el signo de una mente educada es aquella que tiene la capacidad de entretenerse con un pensamiento por más que sea contrario a sus propias convicciones. Bueno, yo tengo mis convicciones, pero evalúo todas las hipótesis. La hipótesis china es la que menos me cerraría. Desde ya, la primera que me cierra es la de la falla mecánica, sí, pero la falla mecánica habla de una embarcación sin gobierno y sin comunicaciones. Y a partir de ahí, en el lugar donde se supone que fue la última comunicación, se abrirían otras hipótesis. Se abriría la hipótesis también de un incidente que no hablo de un ataque, pero sí una colisión o lo que sea con otra embarcación, también hay que evaluarla, desde ya que sí. También descarto que sea con un pesquero, porque si fuera la colisión con un pesquero tendríamos 2 embarcaciones hundidas pidiendo socorro, no las tenemos, pero hay que evaluar todo y no descartar nada. Y a mí me gustaría preguntarte a vos, Alan, esto que vos recién mencionabas, tu experiencia como cronista en Mar del Plata en toda esta semana que pasó, que vos mismo acabas de decir que sentías que no te estaban dando toda la información. La noticia de hoy es que la propia jueza dice que no le están dando toda la información. Y si lo dice la jueza, ¿qué podemos pensar nosotros? Bueno, totalmente. Queda abierta esa pregunta. Bueno, había buzos tácticos en el San Juan. Belu. No, Marcelo. Claro, Bueno, no, cosa, yo con esto no estoy afirmando que había abusos tácticos. Pero Yo- Bueno, podría- no, había trascendido ese dato de que había Claro, buzos no, no, tácticos. yo no- No queremos eso- decir que estén en una misión. Pero Claro, no eso agente de no inteligencia, lo como sé, decía digamos. Luis. El dato que más me No. llama la atención es del agente de inteligencia. Me pregunto qué clase de inteligencia se puede hacer desde el fondo del océano, y entiendo que la tripulación del propio submarino está capacitada para el grado de inteligencia necesaria acerca de movimiento de otras embarcaciones o de lo que sea. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál era la misión del submarino? La jueza misma está preguntando, misión, ¿cuál era la misión del submarino? Y es la que desde ningún lado nos están diciendo. El capitán Balbi me parece que está manejando de una manera excelente la comunicación en este tiempo de crisis, pero tengamos en cuenta una cosa, es un militar sometido al régimen militar, solamente puede hablar lo que le autorizan a decir. Bueno, respecto del agente de inteligencia, esta hipótesis, entren, después de cuestionados, a www.diario26.com, que ahí está la nota a Luis Tagliapietra. Belu. Bueno, acá la gente que sigue comentando nuestros hashtag cuestionados dice: excelente intervención de Enrique Romero, donde expone de manera brillante el marco legal que rodea la catástrofe del área San Juan y las nulas perspectivas de defensa de nuestro país. De lo mejor que se vio en TV. Está bueno a veces que te Muchas reconozcan gracias. el trabajo. Muy bien. Marcelo. Sí. Alan, con respecto al tema de los usos tácticos, le explicó muy bien en el año 82. Claro. Luego se hizo unas reparaciones, se hizo modificaciones, la tecnología después avanzó y hay que ver si el San Juan, lo digo en potencial, habría que preguntar si no tenía una campana para inundar y que los buzos tácticos puedan evacuar, digamos, y operar con el submarino sumergido. Eso fue anterior, fue en un año posterior. No necesariamente el submarino tiene que emerger, ¿Lo decís porque tenés información? pero ojo, yo soy La de cara. la idea, fue una falla técnica y fue un error humano. Ahora que los buzos tácticos solamente pueden salir con el submarino No. sumergido, claro. Un buzo puede salir. Sí, están preparados ellos. Ellos escapan de debajo del agua. ¿Cuántos metros? A poca profundidad, ¿Cuánto? a plano de snorkel, a 20 metros de profundidad. Claro. A eso. Más, Digamos, hay una garita, esa garita se inunda, tiene una puerta lateral que se abre, hacen el escape y el ingreso inclusive. Ellos, no nos olvidemos que ellos son expertos en explosivos subacuos. Entonces cuando van a cumplir misiones subacuas, hacen escape de debajo del agua. Bueno, está bueno sí. esto que decías, esto Sí. último. No sé si saben que existió la operación Algeciras en España, frente Ah, a Gibraltar,
hubo ahí una operación Sí. que no la hacía la Armada puntualmente, y en ese sentido se trataba de operar con buzos que pudieran plantar alguna carga explosiva en barcos de la Armada Británica en el enclave colonial de fue eso. Gibraltar. Pero ya que estás Sí. poniendo datos A históricos, ver. déjame agregar una nota que la gente lo desconoce. Porque se habla mucho de los equipos de rescate que mandaron desde Estados Unidos, la famosa campana Macán. La campana Macán es un invento argentino. No se llamaba Macán. A fines de la década del 30, el ingeniero Ángel Dentone era maquinista de nuestra Marina de Guerra, en aquel entonces era la Marina de Guerra, y él diseñó esta campana de rescate en submarinos. Pero como nuestra Marina de Guerra todavía no había una flota de submarinos y no estaba capacitada en aquel entonces para desarrollar este invento, gentilmente la patente se la cedieron a la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Siempre tan Ellos bueno, la ¿no? desarrollaron allá y es lo que hoy se conoce como campana Macán. Ángel Dentone era el ingeniero que inventó esto. Y a mí, si me permitís, me preguntaron, ya que si lo encontraba a él en algún lado, que le preguntaba si el submarino donde estuviste es ¿El submarino San Juan? Malvinas. No, en Malvinas. El Es Santa el- Fe. Es el que estuvo en Georgia. en Georgia, que exactamente, se sí. perdió en Georgia en, Sí, en el es un momento se- que un el submarino genocida de Estaba así- emergido en el firmó puerto. la Claro, rendición. Ahí- era un submarino Ah. viejísimo, la Segunda Guerra Mundial del 50, digamos así. Y sí, quedó, digamos, en Georgia porque nos atacaron. Nosotros fuimos a cumplir una misión que también era llevar un grupo porque, digamos, el 3 de abril se hizo la toma en Georgia, se embarcaron un grupo, digamos, muy reducido y necesitaban, por ejemplo, gente capacitada que no habían desembarcado. ¿Llegaron No. a disparar con el ¿Cómo? submarino? ¿Llegaron a disparar con el No, submarino? no, porque estábamos dentro. Digamos, necesitaban gente capacitada como para poner una caldera en marcha, un generador. Entonces, esa fue nuestra misión después del 3 de abril o el 4, digamos, fuimos a llevar un grupo de gente que estaba capacitada para esa misión. La gente sigue comentando y está muy atenta a lo que pasa en nuestro programa. Mira, Tito Sosa dice, traición a la patria, encubrimiento, pacto con ingleses, abandono de personas, juicio político a Macri. Bueno, la gente se expresa. Dice, no se puede pagar con fondos del Banco Central u otra entidad la búsqueda y rescate del Ara San Juan a países con los médicos necesarios. Con los Que medios son necesarios. pocos Ah. los países con los medios necesarios y son los Dice que médicos. participaron de esta búsqueda y rescate. Y el tema del costo de todo esto está cubierto, vos que sos el experto, tengo entendido, esta organización de submarinistas mundial, Sí. es parte de eso, cubriría los Cubriría. costos de este rescate. Claro, sí, sí. Sí. ¿Más mensajes? Sí, Petel Rose dice, excelente el programa, lo felicito a los conductores y al panel, muchísimas gracias. Fabián Sergio Baroni dice, ¿por qué Francisco tiene la indumentaria de submarinista? Bueno, ya lo Ya explicamos, lo al explicamos al comienzo principio. y tiene Sí. exhibidas también las medallas. Dice, hay que Claro. darle importancia a un tema que recién tocaron, Tratado de Madrid de 1990. Y nos Menem lo detenemos hizo. en eso. Mira, Juan Bueno, Jorge. ese es el tema central. A Con ver. el cese de las hostilidades Sí, se lo que- negocia un acuerdo de cooperación con el Reino Unido, se suscribe en Madrid, es el Tratado de Madrid. Puntualmente se acuerda inclusive el tema de los vuelos a Malvinas, cómo se van a explotar los recursos Inversiones. hidrocarburíferos, ictícolas. ¿Y Inversiones qué pasó? extranjeras. Inversiones también. Bueno, ¿qué pasó? El Reino Unido nunca cumplió con nada. Se tenían que reunir comisiones, nunca se lograba concretar y avanzar. Así que en la práctica no están aplicándose, pero sí esto que también se negoció en su momento y tiene que ver con los ejercicios militares. Nosotros tenemos que informar también, al menos estaría bueno poder corroborarlo, la compra de armamento que querramos o pretendamos hacer. Pero quisiera también abordar algo que planteabas, Luis, respecto del presupuesto. Sí. ¿Cuántas veces decimos tenemos las fuerzas desarmadas? Estas Pero, fuerzas por son otra carísimas parte- porque no son efectivas para la defensa de nuestro país. Entonces hay que plantear, tengamos en cuenta que desde el año 80, ya en el año 83, con la llegada de la democracia, no se plantearon hipótesis de conflicto, es decir, no tenía el país hipótesis de cierto. conflicto. Con lo cual es algo, todos los países tienen alguna hipótesis de conflicto. A ver, vamos a hablar ahora del conflicto Y mapuche. el Puntualmente quiero pedirle alguna referencia contextual a Enrique, porque es un conflicto que se está planteando no solo en nuestro país, sino que inclusive antes en Chile. Y hablamos de grupos que se reconocen mapuches que van y toman tierras. Y Bueno, lo hacen con la violencia. sí. Sí. Acá
no podemos de analizar la cuestión mapuche en el contexto de la geopolítica del Atlántico Sur. Lo que hablábamos en el bloque anterior acerca de la geopolítica del Atlántico Sur con respecto al Tratado de Paz con Gran Bretaña, también hay que analizarlo con respecto a lo que está pasando hoy con los mapuches. Desde los centros de planeamiento geopolíticos globales hay ingenierizaciones de conflictos armados en distintos países del mundo, y si no, preguntémosle a los sirios lo que le están haciendo con ISIS, preguntémosle a Colombia lo que están haciendo con la FARC, veamos nosotros lo que nos pasó en los 70, a fines de los 60 y en los 70 con el ERP y la provincia de Tucumán, esta ingenierización del conflicto armado vía Moscú-La Habana. Y acá hay un trasfondo que no podemos dejar de analizar. La propia ministra de Seguridad señaló que a estos mapuches los vienen financiando desde Inglaterra. Este comentario de la ministra de Seguridad me llamó muchísimo la atención porque de ese tema no se hablaba. Yo mismo hice un informe en 2014 donde señalaba esto. Existe una organización que se llama Mapuche Link International, cuya sede está en Bristol, en el número 6 de la calle de la Logia. Que una organización que se dedica a conspirar esté en la calle de la Logia es como si de golpe la sede del servicio de inteligencia esté, que nadie se tiene que enterar dónde esté en la calle de los espías. Es más o menos lo mismo. Este Mapuche Link International, que llama mucho la atención, que queda en el número 6 de la calle de la Logia en Bristol, tiene como secretario general a un personaje que se llama Reinaldo Mariqueo. A través de las declaraciones que hizo la ministra Bullrich, desde muchos medios se lo ha entrevistado a este señor y puso cara de yo acá no tengo nada que ver. Pero si analizamos quiénes son los que integran el consejo directivo de este Mapuche Link International y que se dedican a financiar y a promover el conflicto mapuche a ambos lados de la cordillera, aparece como vicesecretaria general Dame Nina Yalem Ahmed. Dame es un título de nobleza, es el equivalente al ser. Nada que ver con los mapuches. Sigamos. James Edwards, Relaciones Públicas. Colette Linan, administradora. Madeleine Stanley, coordinadora. Equipo legal. Eva Watche Kelly, coordinadora. Nicola Heder, coordinador. Natalie Ostertag. Andrea Sí, Rubio, la lista, por supuesto, Fiona sigue. Waters, Ahí se está viendo la Muy bien la influencia, leemos pronunciación eso, ahí. ¿no? Que no tiene nada que ver, que hay otro interés Ahí está. más allá. Quisiera Ahí. preguntarle, si me permitís, Quique, un momento.